de manera a dar continuidad a nuestro contenido programático. Como sabemos, ya habíamos abordado variables discretas y continuas, que es población, muestra, distribuciones de frecuencia, y hoy vamos a estar abordando lo que es el promedio o medidas de tendencia central. ¿Qué son los promedios de medida de tendencia central? Es un valor típico o representativo de un conjunto de datos. Estos valores se suelen situar hacia el centro del conjunto de datos ordenados por magnitud, que sirven para resumir en un solo valor todo un conjunto de datos. Existen varios tipos. Tenemos la media aritmética, la mediana, la moda, la media geométrica y la media armónica. Por la clase de hoy nosotros estaremos abordando lo que es la media aritmética, la mediana y la moda. En el primer concepto partimos. ¿Qué es la media aritmética? La media aritmética, o simplemente media, de un conjunto de un número x1, x2 y x3 se denota por la letra x barra. X barra. De esta manera yo voy a representar mi media aritmética. Y está dado por la fórmula, dice x1 más x2 más x3 más xn dividido n. Esto va a ser una fórmula fija, ¿verdad? En donde las variables x1, x2 y x3 representan mis datos. Y n, la n acá, representa la cantidad de datos. Esta contracción que pueden visualizar aquí, ¿verdad? Es la forma contraída de toda esta fórmula. O sea, son la misma cosa. Les puse de manera a tener en cuenta nomás, pero ustedes, para facilitarles, van a usar esta fórmula que va a ser fija. Bueno, resumiendo, la media aritmética también es un promedio. Vamos a hacer un siguiente ejemplo. Dice, el primer ejemplo me dice: halle la media aritmética de las edades de niños que consultaron por un cuadro gripal el fin de semana. Acá yo tengo las edades, que es 8, 3, 5, 12 y 10. Yo quiero saber el promedio de esas edades. Entonces yo voy a aplicar mi fórmula. Esta fórmula que yo tengo acá. Y voy a proceder a diferenciar. Mi x1 va a ser 8. Mi x2 va a ser 3. Mi x3 va a ser 5. Mi x4 va a ser 12. Y mi x5 va a ser 10. Y la cantidad de datos de n va a ser 1, 2, 3, 4, 5. N igual a 5. Todos estos valores yo voy a sustituir en mi fórmula. Acá yo tengo que mi x1 es 8 más 3 más 5 más 12 y más 10 dividido 5. Todos estos valores yo voy a calcular directamente con la calculadora. 8 más 3 más 5 más 12 más 10 dividido 5, que me da un valor de 38 sobre 5, que es aproximado a 7,6. Bueno, volvemos a mirar, aplicamos nuestra fórmula de forma a repasar. Acá, va a ser una fórmula fija, como ya le dije. Tenemos un valor que me da un valor de 7,6, que va a ser el promedio de esas edades. El siguiente concepto, la media aritmética para datos agrupados. Si los números x1, x2 y x3 ocurren con frecuencia f1, f2 y fn veces, respectivamente, entonces la media aritmética para estos datos agrupados
está dada por la siguiente fórmula, ¿verdad? En donde F1, esta F que estoy visualizando es la frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, la cantidad de veces que se repite mi dato. Y este X1 va a ser mi dato 1. X2, mi dato 2, con F2 con su frecuencia absoluta 2. Y así sucesivamente. Esta expresión acá es la forma contraída de toda esta fórmula que está acá. Y se puede deducir a esto. Pero ustedes van a tener en cuenta esto, que es una forma más fácil de recordar, ¿verdad? Partimos al primer ejemplo. Partimos al primer ejemplo. Dice, sí, te voy a borrar acá un ratito. Dice, si 5, 8 y 6 y 2 ocurren con frecuencia 3, 2, 4 y 1 respectivamente, ¿cuál es su media aritmética? O sea, quiere saber el promedio de estos valores, ¿verdad? Y vamos a aplicar nuestra fórmula. Nuestra fórmula me dice, ¿verdad? X1 por F1 más X2 por F2 más X3 por F3 más X4 por F4 dividido la cantidad de datos que tengo. Mi dato 1 es el X1 es 5. Tengo una frecuencia 1 que es, para 5 corresponde el 3. Para mi dato 2 yo tengo que es 8. Tengo una frecuencia 2 que es 2. Para mi dato 3 que es el 6. Yo tengo una frecuencia 3 que es 4. Para mi dato 2 que es 2. Para mi dato 4, mejor dicho, que es 2, yo tengo una frecuencia que es 1. Todos estos valores yo voy a sustituir en mi fórmula. Y acá yo tengo mi n, que es mi cantidad de datos. N es 1, 2, 3, 4. Acá, n es... Acá la fórmula dice que va a ser, F1 más F2 más F3 más F4, que llega a ser la misma cosa que mi cantidad de datos. Entonces, acá tengo que X1 por F1, que es 5 por 3 más X2, que es 8 por 2 más 6 por 4 más 2 por 1 dividido mi cantidad de datos, que va a ser 3 más 2 más 4 más 1. Acá tengo que me va a dar un valor. Todo este cálculo que yo hago voy a hacer en mi calculadora y me va a dar un valor de 14,25 de forma a acelerar. Entonces, pasamos al siguiente ejemplo. La media aritmética ponderada. La media aritmética ponderada es una medida de tendencia central que es apropiada cuando en un conjunto de datos cada una de ellas tiene una importancia relativa, peso, respecto a los demás datos. La frecuencia aritmética ponderada está dada por la siguiente fórmula. En donde dice que
mi dato 1 por su peso 1, más mi dato 2 por su peso 2, más mi dato 3 por su peso 3, dividido el peso 1 más 2 más el peso 3. Si yo tengo 3 datos, se queda ahí. Si tengo 5 datos, va a ir hasta más xn peso n. Y así sucesivamente para infinidad de datos. Vamos a partir para el otro ejemplo, ¿verdad? Dice acá, los exámenes parciales de la asignatura de bioestadística tienen un peso o valor de 30% y 20% respectivamente, y el examen final de 50%. Las calificaciones respectivas son de 6,4, 9,2 y 8,1. Entonces la nota final corresponde a la siguiente media ponderada. La primera parcial dice que tiene una calificación de 6,4 con un peso de 30% que equivale a 0,3. La segunda parcial tiene, ¿verdad?, una segunda calificación que es 9,2 con un peso de 20% que equivale a 0,2. Y mi calificación final que es 8,1 con un peso del 50% que equivale a 0,5, ¿verdad? Bueno, voy a sustituir todos mis datos, ¿verdad? Dice que mi primer valor, mi primera calificación es 6,4. Yo tengo un peso 1, que es igual a 30%. Eso es lo mismo que 0,3. Mi segunda calificación yo tengo que es 9,2. Yo tengo un peso 2, ¿verdad?, que es del 20%, que es igual a 0,2. Mi calificación 3, que es 8,1, que tiene un peso 3, que es del 50%, que es lo mismo que 0,5. Todos estos valores yo voy a sustituir en mi fórmula. Acá. X1 por mi peso 1, 6,4 por 0,3. 6,4 por 0,3 más X2 por peso 2. X2 es 9,2 y su peso es 0,2. 9,2 veces 0,2 más mi calificación 3, que es 8,1 por mi peso 3, que es 0,5 dividido la sumatoria de todos mis pesos, que es 0,3 más 0,2 más 0,5. Haciendo toda en mi calculadora esto directamente me tiene que dar un valor de 7,81. Y es de esa manera que se calcula la media aritmética ponderada. El siguiente ejemplo, ¿verdad? Tenemos que la mediana de un conjunto de números ordenados en magnitud es el valor central o la medida de los valores centrales. ¿A qué? Dice, cuando el número de datos es impar, un número impar, tenemos que la mediana va a ser 6, ¿verdad? Cuando mi cantidad de datos, ¿verdad?, de un conjunto de datos es impar, yo voy a tomar la mediana como el valor central de todo ese conjunto de datos.
Una cosa importante es, si este es mi conjunto de datos de 3, 4, 5, 6, 8, todo esto que está acá estaba de forma desordenada. Lo primero que yo tengo que hacer es ordenar de forma creciente, o sea, de menor a mayor, ordenar bien y luego quitar el valor central. Si el número de datos es impar. En este caso, la cantidad de datos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, mi número n es un número impar, 9 es un número impar, entonces mi mediana va a ser el dato del medio. En el caso que mi n sea un número par, ¿verdad? Mi n, que es cantidad de datos, sea un número par, yo voy a hacer, la mediana va a ser el promedio de esos dos datos centrales. Yo acá tengo 5, 5, 7, 9, 11, 12, 15 y 8. ¿Yo cuántos datos tengo acá? Tengo, mi cantidad de datos es 8. Es un número par. Lo que voy a hacer es agarrar mis dos datos centrales, que son el 9 y el 11, y voy a hacer su promedio. Entonces, esto me da un valor de 10 me da. Otra cosa importante, si este es mi conjunto de datos de 5, 9, 11, 12 y 15 estaba de manera desordenada, yo tengo que ordenar primero y luego ordenar de forma creciente y luego quitar los dos valores centrales. Y acá yo le dejo una lista de ejercicios para que puedan practicar en sus casas, ¿verdad? Aplicando todos los conceptos que vimos, lean bien y van a poner en práctica para estos ejercicios. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6 ejercicios para aplicar los conceptos que estuvimos mirando hoy. Es todo por hoy. Espero que hayan entendido. Cualquier duda que tengan me pueden escribir. Muchísimas gracias.